Muy buenas tardes para todos. Vamos a hablar acerca de las teorías que se relacionan al trabajo de parto. Tenemos los determinismos del parto, una cuestión eh, que dice así: ¿por qué expulsa el útero humano al feto en un lapso de 280 a 284 días, luego de haberlo albergado y haberle facilitado un medio de desarrollo óptimo? ¿Cómo se desencadena el proceso del parto? ¿En qué momento se modifica el mecanismo de protección y convierte el útero de un músculo inactivo a activarse, ¿verdad? Que servía hasta entonces de incubadora en un órgano motor de alto rendimiento. Pues existen múltiples teorías del trabajo de parto que a la larga pues suelen ser determinantes para, para el mismo, ¿verdad? Teorías antiguas como el volumen uterino, la distensión de las fibras musculares, el desequilibrio entre estrógenos y progesteronas, y teorías específicas como las teorías hormonales, el aumento de la síntesis de prostaglandinas y la teoría de la señal fetal. ¿Cuándo se produce el parto y de qué depende a que éste se produzca? Pues decimos que intervienen varios mecanismos y varias hormonas, ¿verdad? También intervienen la progesterona, los estrógenos, los iones GAP o hiato, las prostaglandinas F y E, la prostaciclina, la oxitocina, la prolactina, los agonistas beta-adrenérgicos, el feto y la placenta. Bueno, ¿cómo definimos el parto? Como un proceso biomolecular y fisiológico que termina en la expulsión del feto y los anexos desde la cavidad uterina al exterior a través del canal de parto, a través de mecanismos regulatorios maternos, fetales y placentarios, aún no bien esclarecidos, que suelen determinar la duración de la gestación y el momento del inicio del trabajo de parto. Eh, ¿Cuáles son las fases de la función uterina durante el embarazo? Está la fase de inicio de la actividad del trabajo de parto, el trabajo de parto en sí y la expulsión del feto. En el inicio de la actividad del trabajo de parto está la fase 0, que es de quiescencia, es decir, el embarazo en sí, ¿verdad? El 95% de las pacientes. Y interviene el óxido nítrico, la relaxina, la progesterona. Luego, para el trabajo de parto está la fase 1, que es la activación del trabajo de parto a través de las uterotrofinas que ayudan a preparar el miómetro, ¿verdad? Y donde intervienen los glucoesteroides, los estrógenos, las citoquinas, los receptores de OT y las uniones GAP y la relaxina. Luego está la fase 2, que es la estimulación del trabajo de parto activo, que intervienen y actúan las uterotoninas como la oxitocina, los moduladores de la inflamación, las prostaglandinas, las endotelinas y las citoquinas. Y luego para la expulsión del feto y posteriormente le sigue la fase 3 de puerperio, que también siguen actuando las uterotoninas. Aquí está un ejemplo de los mecanismos del control de determinismo del parto, en donde disminuye la relajación, aumenta la contractilidad y aumentan las contracciones para conducir al trabajo de parto. Luego también podemos decir que hay un aumento de uterotoninas como la oxitocina, ¿verdad? Que juega un rol muy importante, a la vez también el rol de las prostaglandinas, de la endotelina, del factor activador de plaquetas, de las uniones en hendidura, de los receptores a uterotoninas y el rol de los estrógenos. Luego tenemos las teorías sobre el inicio del parto. Es cuando existen el aumento de las uterotoninas como la oxitocina, las prostaglandinas y la endotelina 1. El factor de agregación plaquetaria produce intensa contracción del músculo liso uterino y es producido por la placenta y las membranas fetales y
su concentración en el plasma materno es mayor en la fase 2 que en la fase 1. Y luego la disminución de los factores de la relajación uterina. La progesterona ayuda a bloquear la transcripción de los genes de conexina y endotelina 1. Y al final de la gestación, el miometro logra producir sustancias que antagonizan a la progesterona. ¿Cómo participa la progesterona en el trabajo de parto? Ayuda a disminuir la contractibilidad de la fibra muscular lisa, aún la estabilidad eléctrica de las membranas y el potencial de membrana. Inhibe la síntesis de conexina, la cual forma gap junctions, y se ha postulado que uno de los eventos que regula la transición del útero desde una fase 0 a 1 es una reducción en la acción de la progesterona sobre algunas células, permitiendo que se logre generar proteínas como la conexina y posiblemente otras que actúan como uterotropinas, ¿verdad? Y prostaglandinas. Los estrógenos, estos se incrementan progresivamente a lo largo de la gestación, ayudan a inducir desde las primeras fases del embarazo y lleva a los siguientes cambios, por ejemplo, hipertrofia de las células miometriales, síntesis de proteínas contráctiles, el miometrio como la actina, la miosina, la calmodulina, la quinasa activadoras de la cadena ligera de la miosina, aumento y activación de los canales de calcio. Luego también el descenso del umbral de excitación de la célula miometrial, y todos estos cambios ayudan a predisponer positivamente lo que es el inicio de las contracciones por parte de la célula miometrial. Luego decimos que los estrógenos ayudan a contribuir al desarrollo de la masa muscular uterina y a la progresiva aparición de las uniones gap intercelulares y las gap junctions por poros en las membranas celulares a modo de cilindros constituidos por 6 cadenas de proteínas a las cuales se les van a llamar conexinas. Estas ayudan a permitir sustancias e impulsos eléctricos que logren pasar de la célula miometrial a la célula endometrial sin tener que pasar el espacio intercelular y facilitar el aumento de la capacidad de conducción eléctrica y la sincronización de la actividad contráctil. Luego decimos que el estradiol y el estriol afectan la actividad de las lipasas a nivel del corión, amnios, decidua y liberándose el ácido araquidónico, base de la síntesis de prostaglandinas. Luego acá está cómo sucede el gap junction a través de puentes celulares cuando no hay síntesis. Se libera progesterona e inhibidores de la síntesis de prostaglandinas y prostaciclinas. Luego cuando ya existe síntesis hay estrógenos, prostaglandinas, E2 y prostaglandina 2C y tromboxanos también. Luego el papel de la oxitocina es un potente activador de la actividad uterina al final de la gestación. Es sintetizada a nivel del hipotálamo y secretada por la parte de la neurohipófisis bajo la influencia de estrógenos con un carácter pulsátil y un ritmo circadiano. Se ha descrito asimismo que la síntesis de oxitocina en la placenta y en la decidua, por lo que es de suponer influencias paracrinas, y se han comprobado receptores específicos para las oxitocinas, para la oxitocina en mamas, en miometrio, en decidua y amnios. Luego la contribución de la oxitocina al parto consiste en la estimulación de la síntesis de prostaglandina por la decidua y el miometrio. Luego tenemos acá unos conceptos actuales sobre los receptores de oxitocina. La sensibilidad miometrial a la oxitocina depende de la concentración de los receptores y la síntesis de OTR es negativa por la progesterona y positiva por el E2.
La oxitocina en exceso puede ocupar los receptores de vasopresina y causar antidiuresis, natriuresis e hiponatremia. Y la oxitocina probablemente ayuda a regular los propios receptores y en etapas tardías también. Y los receptores de oxitocina están disminuidos en las pacientes con grandes dosis de oxitocina o tiempo prolongado de inducción. Luego tenemos aquí que el reflejo de Ferguson, que menciona que el estiramiento del cuello uterino ayuda a aumentar las contracciones uterinas y no está claro el mecanismo donde participan la oxitocina y la prostaglandina. Luego tenemos que el hipotálamo a través de la neurohipófisis secreta oxitocina y en la médula espinal a través de la T3, 4 y 5 se libera a través de la succión a nivel del pezón y se libera también en el cuello uterino a través del parto y también se libera en la vagina. Las prostaglandinas producidas en las membranas fetales y deciduas parietales de la prostaglandina E2 y de la F2A son producidas como consecuencia, pero no son la causa de inicio de trabajo de parto. Existe la posibilidad que las prostaglandinas juegan un rol paracrino en el inicio del trabajo de parto a través de la modulación de la secreción de otros mediadores o bien por un efecto directo sobre el miometrio. Las prostaglandinas están involucradas en el ablandamiento del cuello uterino y el cuello produce prostaglandina E, leucotrienos, sustancias que estimulan la producción de colagenasa por macrófagos y síntesis del ácido hialurónico por los fibroblastos, inhibiendo la producción del colágeno y aumentando la solubilización y la degradación. Luego, la endotelina 1 sintetiza lácteos como una respuesta a la reacción inflamatoria localmente provocada, al igual que las otras uterotoninas, podría estar implicada también en la secreción de otros mediadores importantes en el inicio del trabajo de parto y podría regular el tono muscular de los vasos coriónicos importantes en el control del flujo sanguíneo fetoplacentario. Y luego también está la teoría de la señal fetal, de que a nivel de las 34 a 36 semanas, el cortisol en el líquido amniótico va aumentando considerablemente y esto produce un estrés fetal, ¿verdad? Y el origen es la suprarrenal fetal, contribuyendo a cambios importantes en el desarrollo fetal, especialmente en la maduración pulmonar. La activación del eje hipotalámico hipoficiario adrenal o estrés materno o fetal determina la liberación de ACTH, que estimula la producción de glucocorticoides por la suprarrenal fetal y al pasar la placenta provoca un desbalance entre los estrógenos y la progesterona. Luego tenemos los determinismos del parto y el feto juega un papel muy importante para iniciar el parto, enviando señales al hipotálamo, luego a la hipófisis donde aumenta el cortisol, disminuye la progesterona, aumenta el estradiol y también aumentan las prostaglandinas E2 y la F2A. Y luego tenemos la hipótesis actual más completa y más avalada de la existencia de un gen reloj placentario. Este logra activarse desde las etapas más tempranas del embarazo y logra determinar la duración de la gestación. Este reloj controlaría una señal significativa en el factor liberador de corticotropina placentaria o CRF. Esta aumenta de forma exponencial en el tejido placentario durante la gestación tardía y las concentraciones de este en el plasma materno van aumentando
de forma similar en el tiempo. Luego que la secreción de corticotropina placentaria se inhibe con progesterona y óxido nítrico y es estimulada por oxitocinas, prostaglandinas, catecolaminas y glucocorticoides. Como conclusiones, podemos mencionar que el crecimiento, desarrollo y supervivencia del feto requieren que el útero permanezca quiescente durante la mayor parte del embarazo. Esto logra mantener la predominancia de la acción inhibidora de la progesterona sobre el miometrio, y cuando el feto está maduro para iniciar su vida extrauterina o el medio se vuelve hostil y activa los mecanismos de parto mediante mensajes hormonales autocrinos y paracrinos que provocan el desequilibrio entre los factores estimulantes e inhibidores. Y en estas circunstancias, pues las contracciones uterinas y la maduración cervical van a estar estimuladas, desencadenándose en el trabajo de parto. Muchísimas gracias por su atención.